Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, buenas tardes. Hola. Mire, recién se está acabando el video de la clase anterior. ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, por eso tengo que esperar un ratito, por eso me incorporo, porque tengo la clase seguida. A pesar de que termino unos 20 minutos antes, 25 minutos antes, pero esto es lento, entonces me rentaliza todo el sistema, el de estar convirtiendo los videos. Por eso me pasa siempre. Ya, no. ¿Quién va ahí? Tamaño aceituna. Bien, hoy día vamos a comenzar a trabajar con otra variable. Hemos visto, ¿cierto?, la interacción entre las partículas que se da a través de la ley de Coulomb, ¿ya? Eh, que es una interacción entre pequeñas partículas y que se da de alguna manera, y eso es válido para cargas puntuales en una cierta dirección, y la fuerza, y eso se manifiesta a través de fuerzas de atracción o de repulsión coulombiana. Y las fuerzas son cantidades vectoriales, o sea, estamos trabajando con vectores. Luego vimos la relación que existe entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, y el campo eléctrico es una magnitud vectorial que el hombre define para determinar, ¿no es cierto?, cuál es el campo eléctrico que existe en una zona. Y la definición dice que, mira, si en una cierta región del espacio existe una fuerza, yo coloco una carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa, y esa carga puntual recibe una fuerza eléctrica, yo puedo afirmar, ¿no es cierto?, que en esa zona del espacio existe un campo eléctrico. Esa es la definición virtual, ¿no es cierto?, que hay para un campo eléctrico. Tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico no lo vemos, son cuestiones abstractas que el hombre inventa, y para eso inventa los campos vectoriales, que tienen ciertas normativas a seguir. Entonces, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico son cantidades vectoriales, y nosotros vimos lo que eran los vectores. Y los vectores poseen magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y hasta ahí estamos. Pues bien, aparece otra definición de lo que es el potencial eléctrico. Ve que es un escalar, ¿ya? Así que, a diferencia de las cantidades de la fuerza eléctrica del campo eléctrico, el potencial B es un escalar, un número, no es un vector. ¿Alguien me dice algo por aquí? Buenos días, profe. Ya, buenas tardes. Ok.
Entonces, a este potencial eléctrico se le llama, ¿cierto? También tensión eléctrica, se le llama voltaje o diferencia de potencial. Entonces, el potencial eléctrico en un punto es el trabajo que realiza un agente externo para mover una carga de prueba positiva a través de un campo eléctrico desde el infinito, donde el potencial es cero, hasta ese punto dividido por dicha carga. Entonces, matemáticamente hablando, el voltaje, la tensión eléctrica o la diferencia potencial, o el voltaje, ¿cierto?, es igual al cociente entre el trabajo que realiza un agente externo para traer una carga de prueba desde el infinito hasta un determinado punto. Y el voltaje del infinito, ¿cierto?, una región muy lejana, se le da, ¿cierto?, arbitrariamente el valor cero. ¿En qué se mide el voltaje? El voltaje, ¿cierto?, se mide digamos, entre la división entre el trabajo que es Joule partido por Coulomb. Entonces, Joule partido por Coulomb es igual a un volt. Y eso suele llamarse voltaje, diferencia potencial, tensión eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, en el sistema MKS, un Joule partido por Coulomb es igual a un volt. También está el concepto de lo que es un electronvolt, que es energía, es el producto de la carga eléctrica E del electrón por el voltaje y la energía adquirida para un electrón a moverse a través de una diferencia potencial de un volt. Un electronvolt son 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joules. Algunas veces se necesitan unidades mayores de energía y la usan. Por ejemplo, un kiloelectronvolt son 10 elevado a la menos 3 volt, un mega electronvolt son 10 elevado a la menos 6 volt, electronvolt, un giga electronvolt son 1 por 10 elevado a la menos 9 electronvolt. Entonces aquí vamos a encontrar la diferencia potencial entre dos puntos. Aquí lo que yo tengo es un punto A y un punto B, que tiene asociado, el punto A tiene asociado un potencial V sub A y esto tiene asociado un potencial V sub B. Entonces hay un agente externo que va a trasladar una carga de prueba siguiendo una trayectoria lineal a través de un campo eléctrico externo. ¿Quién produce el campo eléctrico? Otra situación externa. Es, por ejemplo, cuando tú viajas a través de un campo gravitatorio. ¿Quién produce el campo gravitatorio? La Tierra y otros elementos, ¿cierto? Como los que están en el espacio, que podrían ser, ¿cierto?, la atracción, la influencia de un planeta, de la Luna, de un satélite, etc. Entonces, para eso vamos a considerar una carga de prueba con sub cero que normalmente es positiva en presencia de un campo eléctrico que se traslada desde el punto A al punto B, conservándose siempre en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que lo hago con velocidad constante. Hay ciertas fuerzas que están actuando entre ellas. La fuerza, ¿cierto?, que genera el agente externo para trasladar la prueba y la fuerza debida al campo eléctrico. Si se mide el trabajo que se debe hacer el agente que se mueve la carga, la diferencia potencial se define. Delta es la diferencia V sub A entre el potencial final menos el potencial final. Recuerda que el delta T de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. El delta masa es la masa final menos la masa inicial. En este caso es el voltaje final menos el voltaje inicial del punto A. Y ese es igual al trabajo que realiza el agente externo para llevar la carga de prueba desde el punto A al B partido por la carga de prueba. Tanto W sub A como V sub B menos V sub A son independientes de la trayectoria que se siga al mover la carga de prueba desde el punto A y B. Esto significa que no necesariamente yo lo hago en línea recta, sino lo puedo hacer en una curva, ¿cierto?, y llegar al punto B. O me puedo ir a dar una vuelta por acá, ¿cierto?, y lo traigo al punto B. Lo que importa son los puntos iniciales y puntos finales, que tienen asociado un cierto voltaje. Entonces la diferencia potencial es igual al cociente, se puede decir cociente o cociente entre el trabajo que hace un agente externo para trasladar una carga de prueba. Y ese trabajo puede ser positivo, significa que el potencial del punto A es mayor que el B, o puede ser igual a cero, significa que cero y significa que el potencial del punto B es igual al potencial del punto A, o menor que B. Es decir, el potencial de esto, ¿cierto?, es mucho pequeño, ¿cierto?, comparado con eso, por lo tanto la diferencia potencial te queda negativa. Si usted tiene una pila, una batería, una pila cualquiera, ¿cierto?, usted tiene ahí un borne positivo y un borne negativo, y tiene más 1,5 y menos 1,5. Lo que importa es la diferencia potencial, pero tiene un potencial alto de 1,5 y un potencial bajo de menos 1,5 volts.
Arbitrariamente el punto A está muy alejado en el infinito, por lo tanto se le asigna arbitrariamente el potencial, ¿o cierto?, asociado vale 0, y como ese potencial vale 0, desaparece, y usted define, ¿cierto?, lo que es el potencial en un punto. El potencial en un punto es el trabajo que hace un agente externo para trasladar una carga de prueba entre dos puntos, ya que el potencial del infinito, ¿cierto?, vale 0. Superficies equipotenciales, X igual potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que son las superficies equipotenciales? Son lugares geométricos de los puntos de igual potencial eléctrico, se lo denomina potencial, superficie equipotencial. Entonces aquí tenemos alguna trayectoria, tenemos una placa con un potencial V1, luego una placa con un potencial V2, una placa con un potencial V sub 3 y una placa con un potencial V sub 4. Entonces yo puedo traer la carga de prueba desde el punto a través del mismo potencial desde el punto A al punto B, y esa diferencia potencial sería 0, porque me estoy midiendo a través de una equipotencial. De igual forma yo puedo partir desde acá por esa trayectoria y llevarlo a un potencial V2. Si el potencial V2 es mayor que el final, entonces el trabajo te queda negativo. De igual manera yo puedo conectar V1 con V2 o también V3 con V4. Entonces ahí pueden obtener ustedes la diferencia potencial. Para dar una descripción general del campo eléctrico en cierta región del espacio se puede utilizar un conjunto de superficies equipotenciales correspondiente a cada superficie un valor diferente a un potencial. A lo largo de una superficie equipotencial los potenciales son iguales, por lo tanto el agente externo no realiza trabajo. El trabajo mecánico, cierto, es nulo, vale 0. Y acá tenemos las superficies equipotenciales para una carga situada, aislada, son esferas concéntricas. Entonces aquí usted lo que tiene es una carga positiva, las líneas más oscuras, ¿cierto?, son las que están apuntando hacia afuera debido a una carga positiva, y obviamente las líneas segmentadas son las líneas de potencial eléctrico, que son concéntricas con la carga. ¿Se dan cuenta? Y cada vez, ¿cierto?, que yo me voy alejando radialmente, se van debilitando. Aquí está muy concentrada, significa que el potencial eléctrico es alto. En cambio, si yo me voy alejando radialmente hacia afuera, voy disminuyendo el potencial eléctrico. Eso es válido, bueno, carga puntual que tiene una cierta estructura. Aquí tenemos un voltaje constante para una lámina positiva y las líneas de campo eléctrico, ¿cierto?, salen radialmente de ella hacia afuera y te generan, ¿cierto?, esa figura en cuestión. ¿Cuáles son las características? Estas líneas se cruzan o se cortan formando un ángulo de 90 grados. Si tú ves eso ahí, esa línea más morada, ¿cierto?, con la otra más tenue, forman un ángulo de 90 grados en cualquier punto. ¿Ya? Y entonces tú puedes configurar a partir de la línea de potencial eléctrico, podrías eventualmente configurar las líneas de campo eléctrico de tal manera que las dibujas para que se corten a 90 grados. Lo mismo sucede acá, si doblan las líneas equipotenciales. ¿Qué significa que estén muy juntas? Significa que el potencial eléctrico es alto. Y a medida que yo me voy alejando radialmente hacia afuera, este campo, ¿cierto?, el campo eléctrico se va debilitando y por lo tanto las líneas de potencial eléctrico también lo están haciendo de alguna manera, se debilitan. Potencial eléctrico, intensidad de campo. Entonces vamos a determinar aquí cuál es la relación que existe entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Entonces digo, sean A y B dos puntos situados en un campo eléctrico uniforme. Aquí lo que yo tengo, esas líneas segmentadas que apuntan para abajo, es el campo eléctrico que apunta verticalmente hacia abajo, estando a una distancia de 2 puntos, obviamente. Entonces hay 2 puntos que están inmersos dentro de ese campo eléctrico y están separados a una distancia de. Entonces el hombre lo que trata de hacer es mover la carga de prueba, ¿cierto?, desde el punto, aquí se consigue una carga positiva de prueba, moviéndose sin aceleración por efecto de algún agente externo, siguiendo la recta que une A con B. Entonces aquí lo que se hace es mover esto que está aquí hacia arriba, en línea recta, tú le generas un pequeño corrimiento de L a esa carga, y ahí está entonces la fuerza que hace el agente externo. Pero obviamente el campo eléctrico le genera una fuerza, ¿cierto?, que es contraria a esa situación, y esa es la fuerza eléctrica, Q por E. Y aquí está la fuerza, ¿cierto?, que tú estás realizando como agente externo.
Entonces la fuerza eléctrica, que será Q por E, apunta hacia abajo, y al mover la carga de prueba hacia arriba, debe contrarrestar la fuerza en cuestión. Entonces estas dos fuerzas, esa fuerza que está apuntando por abajo tiene que ser igual a la fuerza que apunta hacia arriba. Por tanto, el trabajo realizado por el agente externo es el trabajo que yo hago, es la fuerza que yo genero hacia arriba por el desplazamiento D entre estos dos puntos que están separados en una instancia D. Y la fuerza eléctrica es igual al producto de Q por E. Q es la carga y E es el campo eléctrico, y eso te queda multiplicado por D. Entonces la diferencia potencial entre dos puntos, el punto B menos el punto A, es igual al trabajo que tú realizas partido por la carga. Y el trabajo que tú realizaste es QED. Se nos van, ¿no es cierto?, las cargas, y te queda que la diferencia potencial es el producto del campo eléctrico por la distancia de separación. Y esa es la definición, ¿no es cierto?, que existe entre el campo eléctrico y el campo eléctrico. Aquí tenemos el caso clásico para un campo eléctrico no uniforme, es mucho más intenso por allá que aquí se va debilitando y siguiendo una trayectoria que no es rectilínea, sigue esa trayectoria, desde A hasta B. Entonces, la fuerza eléctrica viene para acá y yo debo generar una fuerza de tal manera que esto se mueva con velocidad constante. Y ahora, ese ángulo, si eso es dl, ese ángulo corresponde al ángulo θ, que es el ángulo formado por el elemento de carga, por el elemento del, ¿cierto?, por el corrimiento en cuestión de la carga desde el punto A y B. Entonces lo que yo hago, ¿cierto?, hago una suma continua de todos los trabajos parciales. Y para eso te queda que el trabajo de A a B es la fuerza, es la integral de A hasta B, o la suma de los F.dl. ¿Ya? Donde F es igual a menos Q sub 0 por E, sale fuera del campo eléctrico porque es constante. Perdón, la carga eléctrica sale hacia afuera porque es constante, y te queda E.dl. Por lo tanto, la diferencia potencial es el trabajo partido por la carga. Y el trabajo te queda menos Q sub 0 por la integral desde A hasta B de E.dl partido por Q sub 0. Y finalmente la diferencia potencial es la integral de E.dl con signo negativo. Si el punto A está muy alejado, entonces el potencial del punto A lo puedo hacer 0 y tengo el potencial de un punto como la integral de E.dl desde el punto A hasta el punto B. Quería ver una cosa. A ver. Espérame un poquito, por favor. Espérame un poquito.
Quería ver una cuestión. A ver, primer semestre 2020. Vamos a determinar, ¿cierto?, el potencial eléctrico debido a una carga puntual, así como el campo eléctrico tiene un potencial, un campo eléctrico que es el producto de la constante por la carga partido por la distancia al cuadrado. Aquí nosotros vamos a considerar dos puntos A y B, ¿cierto? Y vamos a mostrar, vamos a mover una carga, ¿cierto?, del punto A hasta el punto B. Ahí hay el campo eléctrico externo para una carga positiva. Entonces, según se muestra, apunta hacia la derecha y que siempre está en la dirección del movimiento, apunta hacia la izquierda. Por consiguiente, si yo hago un corrimiento E.dl, sería el campo eléctrico que apunta para allá y el dl que apunta en sentido contrario. Por lo tanto, ese corrimiento, ¿cierto?, sería 180 grados. Y coseno 180 grados vale menos 1. Así que te queda menos E.dl. Entonces aquí lo que se está haciendo, una carga de prueba que se mueve mediante un agente exterior desde A hasta B, a través de un campo producido por una carga puntual. Entonces en este caso, E.dl es igual a E.dr, donde dl es un corrimiento lineal y dr, ¿cierto?, es un corrimiento radial porque me estoy corriendo en sentido contrario, ¿cierto?, a medida que yo me voy acercando a una distancia radial. Entonces sabemos que el campo eléctrico es esa expresión y que la diferencia potencial te queda Q partido por 4 pi epsilon 0 por 1 partido por RB menos 1 partido por RA. Escogiendo el punto de referencia en el infinito, esto es haciendo que RA tienda a infinito y considerando que el potencial de A vale 0, en ese sitio, eliminando el subíndice, se obtiene el potencial, ¿cierto?, por una carga puntual. El potencial entonces debido a una distancia R es la constante por la carga partido por la distancia al punto en cuestión. Y aquí, por ser un escalar, un número, se coloca el signo de la carga. Recuerda tú que en la fuerza eléctrica, en el campo eléctrico, yo consideraba el signo de la carga y ahí yo trazaba el vector, que se podían sumar, se pueden restar, ¿cierto? Se pueden restar positiva o negativamente, etcétera, etcétera. En cambio acá, el potencial eléctrico, ¿cierto?, es un número, así que tú pones la constante por el valor de la carga, que puede ser positivo o negativo, partido por la distancia de separación, ¿cierto?, de la carga al punto en cuestión. Y aquí tenemos para una distribución de cargas puntuales, el potencial total debido a más de una carga es 1 partido por 4 pi epsilon 0, que es la constante, factor, ¿cierto?, de la sumatoria de Q sub i partido por R sub i. Esto de una carga, de una distribución continua, no lo vean porque esto se ve en ingeniería, ¿ya? Así que esto de aquí para abajo no lo vean, ¿ya? Porque ahí tengo un corrimiento o una distribución continua de carga y eso no lo hemos visto. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.
Entonces vamos a trabajar con esto que está aquí. Esto es línea electro, potencial eléctrico. Bien, vamos a hacer el problema 1. No sé si lo van a anotar. ¿Lo van a anotar o no? Sí, profe. Ya, anótelo por favor y eso lleva el dibujo que está ahí también.
Bien, dice acá determinar el trabajo que debe hacer un agente externo para mover una carga de prueba Q sub 0 de 10 elevado a la menos 9 coulomb desde el punto M hasta el punto A, siguiendo esa trayectoria. Datos, la carga Q sub 1 vale 40 por 10 elevado a la menos 9 y Q sub 2 vale menos 30 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Las distancias de la carga Q1 al punto A son 8 metros, la distancia de la carga Q sub 2 al punto A son 6 metros, la distancia de la carga 1 al punto M son 5 metros y la distancia de la carga 2 al punto M vale 5 metros. Entonces yo le voy a generar a usted una hoja, ¿cierto? Como lo hemos hecho durante todo el semestre. Estos son clases de hoy día 09 del 10-2020. Profe, ¿Y? le puedo hacer una consulta, pero no es referente a la clase. ¡Oh! Dígame. Sí, dígalo, hágalo más. Las vacaciones que corresponden a la semana de octubre, ¿cuándo son? La ¿Esta pro- semana o para el 19? para el 19. Ah, ya, profe, Así que ahí vamos a tener, no son vacaciones, es un receso, ¿ya? Así que ahí va. Y a vuelta vamos a hacer la prueba. Ya, vamos a ir a buscar entonces la resolución porque estos problemas algunos los tengo listos. Ya, ya, aquí está. Entonces, nos piden hallar el trabajo que hace el agente externo para trasladar la carga de prueba desde el punto M al punto B. ¿Ya? Tengo muchas cosas abiertas, esto lo vamos a cerrar. Y ahí recién se me cerró. Ve lo que estoy haciendo y esto tengo que hacerlo al tiro. Igual cuando termina su clase, me toca con la otra. Entonces, si no lo hago ahora, se me olvida. Me va a disculpar, pero tengo que hacerlo. Eh,
Entonces lo cierro. Ya. El trabajo que tiene que hacer la gente externa para llevar la carga desde el punto M al A, ya sabemos que es el producto de la carga que yo traslado por la diferencia potencial entre los puntos final, que es el punto A, menos el potencial del punto inicial, que es el punto M. La carga que voy a trasladar, ¿cierto? Es 1 por 10 elevado a la menos 9, ¿ya? 1 partido por 10 elevado a la menos 9, culón B sub A menos B sub B. Entonces vamos a calcular el potencial, y eso te queda el potencial del punto A menos el potencial del punto B. Entonces esos dos valores los tengo que calcular. Y el potencial debido a el potencial en el punto A, fíjense bien por favor, el potencial en el punto A es el potencial producido por la carga 1 en el punto A más el potencial debido a la carga 2 en el punto A, que están a distancias de 8 metros y de 6 metros respectivamente. Entonces, el potencial total en el punto A es el potencial debido a la carga 1, ¿cierto? En el punto A, más el potencial debido a la carga 2, ¿cierto? En el punto A. Entonces aquí colocamos el valor de la constante, porque este es el potencial válido para una carga puntual. Colocamos el potencial 9 por 10 elevado a 9 por el valor de la carga ¿cierto? Que le está produciendo, que es 40 por 10 elevado a la menos 9. Esta carga Q1, ¿cuánto vale? Vale 40 por 10 elevado a la menos 9. Esa, en el punto A. Ahí está. Y la distancia de la carga 1 al punto A es de 8 metros. No le voy a colocar unidades porque ya sé que están, fíjense bien por favor, tanto las cargas como las distancias ya están establecidas en el mismo sistema, en el sistema MKS, está todo en metros, no tengo que hacer ninguna conversión, entonces lo hago directamente y le coloco el resultado final. Ahí coloco entonces el potencial de la primera carga. El potencial debido a la carga 2 es la constante por el valor de la carga, que vale 30 por 10 a la menos 9, pero aquí se coloca el signo, partido por la distancia al punto. La distancia de esta carga al punto A vale 6 metros. 6 metros. Y aquí sí que se coloca el signo de la carga, porque esto es un escalar, no es un vector. Cuando evaluábamos el campo eléctrico debido a una carga puntual, no se colocaba el signo, sino que se trazaba la flecha y ahí uno indicaba para dónde apuntaba el campo eléctrico. Aquí, sin asco, ¿cierto? Yo coloco el valor de la carga con el signo que corresponde. ¿Por qué? Porque es una cantidad escalar, un número. Entonces aquí tú multiplicas 4 por 9, 9 por 40 son 360 y te queda por 10 elevado a 9 por 10 elevado a la menos 9. ¿Cuánto te queda eso? 10 elevado a 9 por 10 elevado a la menos 9. ¿Cuánto queda? Ah, que eso queda 10 elevado a 0, ¿no? Multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. 9 menos 9 te queda 10 elevado a 0. Y cualquier letra o número elevado a 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces te queda 1 por 360, te queda 360 octavos. Y aquí lo mismo, 9 por menos 30 te queda menos 270, por 10 elevado a 9, por 10 elevado a la menos 9. Te queda 10 elevado a 0, que es 1, partido en 6. Entonces eso te queda 360 octavos. ¿Cuánto te queda eso? Si me ayudas con la calculadora, por favor. ¿Cuánto queda eso? 360 octavos.
45. 45, ya. Y menos 270 partido en 6. Menos 45. Menos 45. Y 45 menos 45 te queda 0 volts, que es lo que estoy reemplazando aquí. Estoy multiplicando la carga que yo traslado por la diferencia potencial. Ahí está el valor y aquí coloco el 0. Me falta calcular ese valor V sub M. Y V sub M ahora va a ser el potencial producido por la carga 1 al punto M más el potencial debido a una carga puntual, ¿o cierto?, al punto M. Recuerda que el potencial eléctrico, ¿cierto?, por una carga puntual es el producto de la constante por la carga al punto. Entonces la constante para el primer caso vale 9 por 10 elevado a 9. La carga Q1 vale 40 por 10 elevado a la menos 9. El mismo valor porque son las mismas cargas, pero ahora la distancia es de 5 metros. Ahora estoy calculando aquí el potencial debido a esa carga. Es el valor de la carga por la constante partido por la distancia que vale 5 metros. Para la otra también la Q2 vale 5 metros. Entonces aquí tenemos 9 por 10 elevado a 9 por menos 30 por 10 elevado a la menos 9 partido en 5. 4 por 9 son 360 por 10 elevado a 0 equivale a 1, te queda 360 quintos y aquí te queda 9 por menos 30, te queda menos 270 quintos. ¿Cuánto vale 360 partido en 5? $72. 72. Y el otro, 260 partido en 5. 54. ¿Cuánto? Menos 54. Menos 54. ¿Y la diferencia cuánto te queda? 18. Entonces ahí coloco el 18. Entonces aquí te queda 1 por 10 elevado a la menos 9 culón por 0 menos 18, te queda menos 18 por 1, te queda menos 18 por 10 elevado a la 9. Colon, ¿cierto? Colon por volt. Y eso es, recuerda que el volt es joule partido por colon, que es la unidad de voltaje. Entonces se te van los colon y te queda, a ver si podemos aquí hacerlo, espérate un poquito. Vamos a repetir esto aquí. Y eso igual. Y ahí los volts son se te van los colon. Te queda menos 18 por 10 a la menos 9 joule. Y ahí está el valor entonces. ¿En qué se mide el trabajo? El trabajo se mide en joule. Trabajo que hace la gente externa. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Ya. Entonces aquí le estoy generando a usted la... Profe, Sí, ¿le puedo pedir un favor? sí. Antes que copie el cálculo abajo, ¿podría bajar un poquito en los volts de M? Ahí está. Ahí, Esperen, esperen. Ahí, es para copiar algo. ahí copié la Ahí. dirección. Sáquenle una foto, po. Yo después le voy a subir esta hojita completa, güey. Pero mejor lo de la manera aquí. Bueno, usted decide, pues yo lo que le digo es eso. Si usted lo quiere copiar, cópielo.
Ya, profe, proceda nomás. Listo, entonces eso lo vamos a copiar, o lo copiamos ya en la hojita, esperemos un poco para no perderlo. Ya, ahí estaríamos. Entonces esto lo vamos a borrar. No, listo. Y vamos a ir a otro problema. Vamos a hacer este otro problema. Esto lo vamos a ver más grande la letra. Ahí. Dice lo siguiente, el segundo problema: el potencial creado por una carga puntual en un punto cercano a él es menos 5 kilovolt. Preguntan cuál es el valor y signo de la carga si en otro punto 3 metros más alejado el potencial es mayor en 2 kilovolt. Aquí está, el problema 6 de la guía. Entonces tenemos un potencial que vale V1 debido a una carga vale menos 5 kilovolt. Ya, un kilo, ¿cuántos son? ¿Un kilo cuánto es? ¿Cuánto es un kilo? 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, po. O 1000, ahí están los 3 ceros, ¿viste? Entonces pasé de menos 6 kilos, lo absorbí y vale menos 6000 volt. Y eso es igual a menos 6 por 10 elevado a 3 volt. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es válido, ¿cierto?, para una carga puntual. ¿Ya? En cambio hay otro punto, espérenme un poco aquí, que es lo que dice el enunciado. Dice el potencial creado por una carga puntual en un punto cercano es menos 6 kilovolt, eso es válido para una carga puntual. Dicen, ¿cuál es el valor y signo de la carga si en otro punto 3 metros más alejado el potencial es mayor en 2 kilovolt? Entonces obviamente, si es mayor en 2 kilovolt, está más cercano al cero, sería menos 4, ¿cierto? Le resto 2 y te queda menos 4 kilovolt. Y esos son menos 4000 volt, o menos 4 por 10 elevado a 3. ¿Está claro? Entonces los kilos los paso como por 10 elevado a 3 o los 3 ceros. Entonces, el potencial producido por una carga puntual, cuya validez eso es el producto de la constante por la carga partido por la distancia que le llamé X1. Y eso es igual a menos 6 por 10 elevado a la 3 volt. Entonces aquí continúo para el lado. La constante vale 9 por 10 elevado a 9 por el valor de la carga partido por la distancia de ella al punto, y eso vale menos 6 por 10 elevado a 3 volt. Y a esa ecuación que está encerrada aquí en este rectángulo le voy a llamar alfa. Luego hay otra condición. Me dicen que para otra carga, o para la misma carga, ¿cierto? Dice acá, espérate un poquito, ¿cuál es el signo de la carga si en otro punto más alejado el potencial es mayor? Ya. Entonces después para la misma carga, ¿cierto?, estando a una distancia 3 veces más alejado que la otra, antes era X1, ahora X más 3, es la constante por el valor de la carga, y eso vale menos 4 por 10 elevado a 3 volt. Entonces te queda esa expresión que está ahí. Y a esa ecuación le llamo beta. ¿Ya? Entonces, de alfa, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hice, ¿cierto?, fue pasar para acá. De alfa puse 9 por 10 elevado a 9 Q1, eso es igual a menos 6 por 10 elevado a 3 volt por X1. Y de igual manera para beta, despejo el 9 por 10 elevado a 9 Q1, y esto que está aquí, que está dividiendo, pasa multiplicando arriba. Entonces te queda 9 por 10 elevado a 9 Q1 igual a menos 4 exponente 3 volt, factor de X, X1 más 3. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones. Si este término 9 por 10 elevado a 9 es igual a esa expresión, y 9 por 10 elevado a 9 es igual a esa expresión, ¿qué puedo concluir? Que esto es igual a esto otro que está aquí, ¿o no?
¿Sí? Si este valor que está aquí, 9 por 10 elevado a 9 veces Q1 es igual a menos 6 por 10 elevado a 3 volt Q1, y la misma expresión es igual a menos 4 por 10 elevado a 3 volt, factor de X más 3. Entonces igualo ambas expresiones, po. Entonces te queda eso que está ahí es igual a eso que está acá. Entonces te queda menos 6 exponente 3 veces volt por X1, eso es igual a menos 4 por 10 elevado a 3 volt por X1 más 3. Entonces aquí tengo una ecuación. Usted mira, cuidado, tengo ahí un paréntesis, sí, pero el que manda, o sea, una suma, pero el que manda el paréntesis. Y hay cosas que se repiten tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Qué es lo que se repite a la izquierda y a la derecha? El signo negativo, ¿no? Por eso lo elimino, multiplico por menos 1. ¿Qué más se repite? El 10 elevado a 3 volt. El 10 elevado a 3 volt, lo elimino. Chao, no existe. Entonces te queda 6x1 es igual a 4 factor de x1 más 3. Entonces aquí te queda 6x1 más 4x1 más 12. Y estos 4x1 los paso hacia el otro lado restando. Entonces te queda 6x1 menos 4x1, te queda 2x1 igual 12. O sea que x1 vale 6 metros. ¿Ya? Esa es la distancia en cuestión. Entonces uno estará a 6 metros y el otro estará a ¿cuánto? Si este está a 6, este estará a 9 metros, ¿no? Porque esto vale 6 más 3. Y eso lo reemplazo en la expresión K por Q1 por X1. Y eso vale, ¿cierto? ¿Eso cuánto vale? Eso que está ahí valía esa expresión. Ahí. Porque K por la constante por la carga partido por la distancia vale menos 6 exponente 3 veces P. Y de ahí despejo Q1. Q1. El X1 está dividiendo, pasa multiplicando, y lo divido por la constante. Entonces te queda menos 6 exponente 3 por X1, que vale 6 metros, lo acabamos de sacar, y la constante K vale 9 por 10 elevado a 9. Entonces arriba te queda 6 por menos 6 son menos 36 exponente 3 partido por 9 exponente 9. 36 menos 36 dividido en 9 te queda menos 4. Y aquí lo que tú tienes es una división de potencias de igual base. ¿Qué es lo que se hace? Se conserva la base y se restan los exponentes, ¿no? Menos 3 menos 9 o 3 menos 9 te queda menos 6. Entonces aquí tienes el valor de la carga que produce esos potenciales y la distancia donde están ubicadas. ¿Pregunta, duda? No, profe, por mi parte no. Vamos a colocar aquí en el chat. No, profesor, gracias. ¿Alguna consulta? No, profe, tampoco por mi parte. Nicolás Cordero, yo sí. ¿Qué pasa, don Nico? Nada, profe. No. Ya, estamos listos entonces. No hay nadie más, parece. Entonces todo esto que está aquí yo se lo copio a usted, le pongo el enunciado, ¿cierto? Con la resolución. Y aquí no me va a dar la hoja, así que lo voy a llevar este enunciado. Yo voy a colocar un ejercicio por hoja mejor, ¿ya? Ahí, y aquí le pongo la solución. Ahí está. Y se lo voy a poner el problema 6 de la guía, para que coincide con eso. Vamos con otro ejercicio. Entonces hicimos el problema 6. Lo estoy destacando con amarillo para no repetirlo.
A ver, ¿cuál es la otra que viene a continuación? Ah, el 3. Entonces le colocamos aquí el problema 3. Ese problema. Le vamos a agrandar un poquito la letra. El dibujo también lo vamos a agrandar para que tenga mejor resolución. Para que no le pase eso, lo corrimos para allá. Ahí queda un poquito más claro, ¿no? Ahí no me va a alcanzar tampoco, así que lo vamos a llevar a la otra hoja. Ahí está. Y vamos a ir a ver su resolución. Ya, ¿qué es lo que dice acá el problema? Dice en el esquema mostrado en la figura, se tiene. En el esquema mostrado se tiene determinar la distancia X, ¿cierto? Entre los puntos M y N, sabiendo que sus potenciales son iguales. O sea, el potencial del punto M es igual al potencial del punto N. La carga Q1 vale 2 microcoulomb. Esos 2 microcoulomb los pasamos a coulomb multiplicando por 10 elevado a la de menos 6. Y la otra 5 microcoulomb te queda 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y vamos a ocupar el concepto para una carga puntual. El potencial de ese punto, entonces vamos a ir a trabajar esto. Eso lo borramos, ¿no? Y nos queda esta expresión. Espérenme, si no voy a dejar la escoba aquí. Esperemos un poquito. Y aquí está. Entonces la primera carga, que era de 2 microcoulomb, lo expreso como 2 por 10 elevado a la menos 6 para pasarlo a coulomb. ¿Está claro, no? Una micra son 10 elevado a la menos 6. Ya le vuelvo a reiterar que uno, cuando tiene un problema, lo primero que debe preocuparse, bueno, entender el problema y hacer la conversión de unidades que corresponde. Y aquí vamos a ocupar el concepto para una carga puntual. Ya, para una carga puntual, ahí tenemos esa expresión. Entonces, obviamente, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, el potencial en el punto M, vamos al dibujo por favor, el potencial en el punto M, ese punto va a sentir un potencial debido a ¿quién? A la carga Q1 que está a una distancia de 1 metro del punto, y un potencial, ¿no es cierto?, debido a la carga 2 al punto M, que está ubicado ¿a qué distancia? A esa que está ahí. ¿Y eso cuánto vale? X más 2, ¿no? Sí, porque esa distancia vale X, esto vale 2 metros. Esto valía 1 metro. Entonces, el potencial en el punto M es el potencial del punto M debido a la carga Q1, ¿cierto? Más el potencial debido a la carga 2, ¿cierto? En el punto M. Entonces colocamos la constante, que vale 9 por 10 elevado a 9, que ya la hemos trabajado. El valor de la carga, que vale 2 por 10 elevado a la menos 6. Partido por la distancia, que era 1 metro. Ahí está. Y la otra, debido a la carga 2 en el punto M, ¿cierto? Vale 9 por 10 elevado a 9 por 5 exponente menos 6 partido por 2 más X, porque está a una distancia 2 más X. Entonces, si yo multiplico la primera, trabajo esta que está aquí, 2 por 9 son 18, por 10 elevado a ¿cuánto? 9 menos 6 te queda 3. Y te queda 18 exponente 3 dividido por 1, que es la misma expresión. Y la otra, ¿cuánto te queda? Te queda 9 por 5 son 45 exponente 3 partido por 2 más X.
Entonces ahí tenemos una cierta situación. Ya. Y luego vamos a calcular el potencial en el punto N. El potencial en el punto N, es el potencial debido a la carga 2 en el punto N más el potencial debido a la carga 1 en el punto N. Respecto a la carga 1 al punto N es 1 más X y esto sería 2. 1 más X y esto sería 2, ¿cierto? Porque están en metros. Entonces, ¿qué tenemos acá? El potencial en el punto N es el potencial en el punto N debido a la carga, que está ubicado a una distancia 1 más X, que sería 9 por 10 elevado a 18, 9 de exponente 9, que es la constante, por el valor de la carga, que vale 2 por 10 a la menos 6, partido por la distancia, que vale 1 más X. Y la otra, ¿cierto? Vale 9 exponente 9 por el valor de la carga, pero ahora está ubicado a 2 metros. Así que arriba te queda 2 por 9 son 18, exponente 3, 9 menos 6, ¿cierto? Te queda 3 por 1 más X, y esto te queda 9 por 5 son 45, la mitad de 45 son 22,5, exponente 3. Pero hay una condicionante, pero los potenciales producidos por las cargas son, ¿cómo son? ¿Cómo son los potenciales producidos por las cargas? Son iguales, ¿verdad? Aquí dice, determinar la distancia X entre los puntos M y N sabiendo que sus potenciales son iguales. Entonces, como los potenciales son iguales, tomo el V sub M, que vale esto, y lo coloco ahí. Igual al potencial del punto N. Y el potencial del punto N está ahí. 18 por exponente 3, factor dividido por 1 más X, más 22,5 exponente 3. Y acá lo que hago, paso todos los términos que tengan algún divisor, ¿cierto? Como 2 más X y 1 más X. ¿Ya? Entonces eso te queda, eso que está ahí, y aquí queda 22,5 exponente 3 menos 18 exponente 3. Si tú divides, por favor, si tú restas 22,5 menos 18 te queda 4,5 y conserva el 10 elevado a 3, obviamente. Y acá te queda esa expresión y lo que voy a hacer, voy a factorizar por 10 elevado a 3. Lo elimino, porque yo factorizo por 10 elevado a 3 y te queda como factor común y lo elimino por 10 elevado a 3. Entonces eso te queda, saco mínimo común denominador. El mínimo común denominador de estas dos expresiones, ¿cuánto es? Es 2 más X por 1 más X. Entonces decimos lo siguiente. 2 más X en toda esta expresión cae 1 más X veces. Entonces te queda 45 por 1 más X. Después saco mínimo común denominador de este. 1 más X en toda esta expresión cae 2 más X. Entonces te queda 18 por 2 más X, igual 4,5. Y ahí lo que hago, paso todo este término para allá multiplicando. Y te queda 45 factor de 1 más X menos 18 factor de 2 más X. Y acá te queda 4,5 factor de 2 más X factor de 1 más X. Entonces hay que trabajar eso que está ahí. Yo me voy a saltar algunos pasos, después usted lo determina. Tiene que multiplicar 4,5 por 2. 4,5 por 2 le da 13,5. Después le queda 4,5 por, en realidad eran 3, 2x más x, porque aquí se multiplicó 2 por 1 son 2. 2x más x cuadrado. Entonces le queda 4,5 por 2 y aquí le queda 2x más x, le queda 3x, 3,5 por 4,5 le queda 13,5x y aquí le queda 4,5x cuadrado. Entonces ese valor está ahí. Y acá lo que multiplico, 45 por 1 más 45x menos 18 por 2 son menos 36 menos 18x.
Y ahí agrupamos términos que tengan X a un costado. Entonces fíjate bien acá, te queda 45 menos 36, te queda 9, lo elimino con ese 9. Y te queda 45 menos 18, que te queda 27x. Y al otro lado te queda 13,5x más 4,5x cuadrado. Y ahí le damos el valor menos 4,5x cuadrado, dejamos ese valor igual y esto lo pasamos al otro lado restando, hacemos la diferencia, te queda negativo, con este otro negativo se eliminan multiplicando por menos 1 y eso te queda 4,5. A todo esto elimino el x cuadrado con ese x, te queda una x igual a 13,5 y de ahí el 4,5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y te queda x igual a 3 metros. Y esa sería, ¿cierto?, la distancia a la cual deberían estar las cargas. ¿A qué distancia deberían estar para que los potenciales producidos por ellas en los puntos M y N sean iguales? Es decir, deberían estar ubicados a 3 metros. ¿Preguntas, dudas? Por el momento no, profe. Por ahí se encendió el alarma de gol, parece ahí. Vamos a ver el tiro ahí. Ya. No, profe, era para decir que entendí. No, profe, ¿alguna otra consulta, duda? Vamos a esperar respuestas. Nicolás Cordero, ninguna, profe, todo bien hasta ahora. Perfecto. Por lo menos hay una persona que me entiende. Ninguna, profe, Esteban Díaz también. Perfecto. Ya. Pareciera ser que no hay más preguntas. Entonces esto lo vamos a cerrar aquí y lo vamos a copiar. Copiamos y pegamos en nuestra hoja. Entonces, fíjese cómo está quedando. Está quedando el ejercicio con su resolución, el ejercicio con su resolución, el ejercicio con su... Ah, se me cagó la resolución aquí. Esto lo vamos a achicar un poquito porque si no se lo va a ir a las pailas. Ahí cae bien. Ya. Y esto lo llevamos a... ahí. Entonces ahí tengo el otro problema. Vamos a buscar otro problema de la guía. Tenemos ese problema. Aquí tenemos 3 no. Ya vamos a cerrar entonces esta. Guardar. Entonces hicimos eso que aparece ahí también.
Vamos a hacer este problema al 4. Ya. Esperamos un poquito. Ah, pero esto no. No, esto no. Eso no. Ya. Ya. El potencial asociado a un punto es igual a lo que me estaban diciendo. Esto vale 220 volts. Ahí. Entonces me piden hallar, ¿qué cosa? Me piden hallar, calcular el trabajo que debe realizar un agente externo para colocar una carga de prueba en dicho lugar. Entonces me piden el trabajo que debe hacer un agente externo para colocarlo, ¿cierto?, en ese punto, para colocar una carga de 5 por 10 elevado a la 4. Entonces la carga Q es igual a 5 por 10 elevado a la menos 4 volts. Ahí. No, y esto no es volt, esto es Coulomb. Coulomb, eso sí. Entonces, de aquí vamos a decir, ¿cierto?, que el trabajo que debe realizar un agente externo para colocar una carga de prueba en un determinado punto es igual a la carga que yo voy a mover por el potencial del punto. Eso. Entonces, en este caso, la carga que yo voy a mover es 5 por 10 elevado a la menos 4 por el voltaje, que son 220 volts. ¿Y eso cuánto queda? El trabajo, ¿cierto?, en ese punto va a ser igual a la carga 5 exponente menos 4 por 220. Y eso te queda 0,11
Volt es Joule partido por Coulomb, y eso es Joule. Y ahí estaría entonces la respuesta. Ese sería el trabajo que el agente externo, tiene que realizar para poder colocar esa carga de prueba donde existe un voltaje de 220 volts. Entonces eso lo vamos a anotar aquí en la guía, y ahí está el problema 4. Ya vamos a hacer el problema 7. Aquí hay que tener claras varias cositas. Eso que está ahí lo vamos a aumentar a 14. Ya. Entonces dice cuál debe ser el valor y signo de la carga Q sub 3, la que está ubicada aquí abajo, para que el potencial absoluto en el centro del círculo sea cero. Considerar que es un triángulo equilátero y que las cargas valen tanto. Entonces vamos a tener que trabajar esta figura en el Paint. Paint. Ya. Entonces estas son las cargas. Y aquí tenemos entonces el triángulo. ¿Cómo son todos los lados para un triángulo equilátero? Iguales. Iguales. Por eso le puse a todos. Ya, una distancia arbitraria. Entonces tengo que ubicar el ortocentro o el centro geométrico de esta figura. Ahí. Entonces este es el punto P. Entonces tengo que saber esta distancia
Tengo que saber esa distancia y esta otra distancia. No me gusta cómo queda así. Tercero. Ahí está. Ya, ¿esa distancia cuánto valen? ¿Por qué? Porque el potencial depende de qué cosa, de la constante, la carga y la distancia al punto. Y esa distancia para esa carga Q3 es la misma para la 2 y para la 1, ¿no? ¿Son todas iguales o no? Esa distancia me basta con hallar una de ellas. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí. Vamos a hacerlo aquí. Ahí. Esa distancia de aquí, de ahí hasta ahí vale a medio, ¿no? Porque toda esta distancia vale a, ¿cierto? Entonces de ese triángulo que conocemos, conocemos la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente. Coseno de teta o coseno de 60 grados es cateto adyacente es igual a cateto adyacente que vale a medios partido por la hipotenusa que vale R. O sea, de aquí puedo decir que R cuánto vale. R es igual a eh, igual eh, a 2 por el coseno de 60 grados, ¿no? ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados, por favor? 0,5. Ya. Así que esto se queda 0,5, un medio partido por 2. Te queda 1, ¿no? Si esto vale 2 por 0,5, igual. ¿Cuánto te queda eso? 2 por 1, 2 por un medio te queda A, ¿o no? Es decir, R igual a A.
que yo quería saber esa distancia de la carga al punto, ¿no? ¿Y esa distancia cuánto vale? Vale A, po. ¿Esa distancia cuánto va a ser? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale esa distancia, por favor? Si esto vale A, ¿esa cuánto vale? También vale A. ¿Y esa distancia cuánto vale? Lo mismo. La misma A, po. Para todos vale A. Entonces todo esto lo voy a llevar al copiar y lo llevo a nuestra hoja. No me dicen cuánto vale A. Así que va a quedar en función de A nomás, po. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. El potencial total en el punto P va a ser igual a ¿qué cosa? Al potencial, ¿cierto? Debido a la carga 1 en el punto A, ¿o no? En el punto P, más el potencial debido a la carga 2 en el punto P. Más el potencial debido a la carga 3 en el punto P. Ahí está. Y vamos a calcular los potenciales debido a cada una, con el punto P. Después lo sumamos. Eso es igual a ¿qué cosa? A la constante K minúscula por la carga Q1, Q1, partido por la distancia que vale A, ¿o no? Eso es igual a 9 exponente 9 por el valor de la carga Q1. ¿Y el valor de la carga 1 cuánto vale? 5 microcoulombs, o sea, esto sería 5 por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido por A. Vamos con el potencial en el punto, ahora la otra. Ya, la 2. Esto es la 2. Eso es 9, el valor de la carga Q sub 2 vale menos 6. Por 10 a la menos 6. Y el potencial debido a la carga 3 en el punto P es debido a la carga Q sub 3, que es nuestra incógnita. Eso es eso que está ahí, y eso lo vamos a colocar por Q sub 3. Y están los tres potenciales, por potencial debido a la carga 1, 2 y 3, y eso lo vamos a resolver ahí. Esta ecuación le vamos a colocar asterisco. Y vamos a reemplazar todo en asterisco. Coma, reemplazando en
asterisco, tenemos eso que está ahí. Entonces el potencial, colocamos esto igual, y colocamos el potencial Q1 que vale esto, eso vale 45, esto te vale 45 por 10 elevado, no multipliqué ahí, 45 por 10 elevado a la, menos, a la 3, ¿o no? 45, ahí tiene que ser. 45 por 10 elevado, ¿cuánto? A la 3, ¿o no? 9 menos, Sí. 3, 9 menos 6 te queda 3. 3, partido por A. Listo. ¿Y este otro cuánto te queda? 9 por 6 son menos 54. Exponente a la... Eso que está ahí. Partido por A. Y eso te queda igual porque no conozco la relación. Partido por A. Ahí. Entonces esto te queda ese valor más por menos te queda menos, más lo otro. Ahí está. Pero lo que se quiere es que el potencial total sea ¿cuánto? El potencial total en el punto P, pero el potencial total en el punto P debe ser igual a 0, ¿no? Así que te queda 0 igual a esa expresión que está ahí. Y de ahí despejamos Q sub 3. Entonces este término que está acá, lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad, con signo negativo, ahí, y el otro te queda lo mismo. Ah, y esto era igual a más, y esto vale más. Entonces te queda esto mismo. Ahí, igual. Hay algunas cosas que se repiten a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Qué se repite? El A, ¿o no? Las puedo factorizar. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te queda esa expresión menos 9 por 10 elevado a 9, a 9 por 10 elevado a 9 menos Q sub t, y te queda esto. 45 menos, porque ese más por menos te queda menos, ¿no? Ya. Eso te queda eso que está ahí. Y ahí vamos a hacer la diferencia. Colocamos en nuestra calculadora 45 exponente 3 menos 54 exponente, ¿era 3 o no? Espérate un poquito. Ah, sí, vale lo mismo. Así que esto te queda 45 menos 54, te queda menos 9. Menos 9 exponente 3. ¿Qué puedo hacer ahí? Todo eso lo multiplico por... Lo multiplicamos todo por menos 1 y esto te queda lo mismo, pero con signo positivo, ¿no? Y aquí esto te da 9. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Te queda esto, todo esto positivo, ¿no?
Desaparece eso, desaparece eso. ¿Y qué puedo eliminar también? Puedo eliminar los nuevos, ¿no? Ahí, eliminamos eso que está ahí también. Y de ahí despejamos Q sub 3, ¿o no? ¿Cuánto te queda Q sub 3? 10 elevado a la menos 6. Exactamente, señor, perfecto. O es lo mismo que 1 por 10 elevado, copiamos y pegamos. A la menos 6, perfecto. Bien, señor. Eso es Coulomb, ¿o no? O también eso es equivalente a un que oye, 10 elevado a la menos 6, ¿cuánto es? Un Micro. micro Coulomb. Y ahí está la carga en cuestión. Entonces, necesariamente, para que el potencial total en este punto sea igual a 0, esta carga Q sub 3 tiene que ser igual a 1 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, microcoulomb o Coulomb. Salió largo el problema, ¿eh? Pero entrete, ¿no? Y eso lo cerramos ahí. Lo vamos a achicar un poquito. Ahí. Tenemos que soplar, sí, pues les dije el otro día. Si usted no sopla, no funciona. Y ahí queda más chiquita, ¿eh? Y acá entonces vamos a colocar la expresión. De ahí para abajo. A ver, lo voy a hacer hasta ahí. Porque si no, no me va a caer la hoja. Ahí. Entonces el resto lo hago a la otra hoja. Entonces el potencial, ahí copio por abajo el resto. ¿Preguntas, dudas de este problema, este ejercicio? Entonces los problemas que hicimos están con su correspondiente, ¿cierto? Enunciado, su dibujo y su resolución. ¿Ve? Pregunta, duda, consulta. Por mi parte no, profe. ¿No? Nicolás Cordero, 60 medio igual 0,5. Excelente. 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 Ya. Ya, muchachos, vamos a llegar hoy día hasta acá. ¿Les parece o no? Sí, está bien. Ya. Los vemos entonces en la próxima clase. Yo creo que vamos a continuar, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a trabajar ya con cosas más terrenales, como son, por ejemplo, capacitores, resistencia eléctrica, ampolletas y todo ese tipo de cosas que son más cercanas a ustedes. Ya, profe. Ya, pues, nos estamos viendo, que estén bien, cuídense. Ya, profe, que Chao, esté bien. chao. Chao, chao. Chao, profe. Perfecto. Ya, chao, chiquillos.